Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. A principios de febrero de 1974, David Rockefeller emprendía otro de sus viajes alrededor del mundo. Esta vez le tocaba a Oriente Medio, en donde el hito de su periplo sería una visita a El Cairo para conferenciar con el presidente Anwar al-Sadat y cerrar las negociaciones para la apertura de una sucursal del Chase, que sería el primer banco estadounidense en Egipto desde la invasión de Suez en 1956. El viaje incluía reuniones con personal de compañías petroleras para tratar del espectacular aumento de precios iniciado por los países productores tras la guerra sostenida en octubre con Israel y estudiar sus repercusiones en la economía internacional. A medio camino, David recibió una llamada telefónica del jefe del Estado Mayor, agregado a la Casa Blanca, general Alexander Haig. El presidente acababa de aceptar la dimisión del secretario del Tesoro George Shultz, que entraría en vigor en cuanto encontraran un sustituto. La voz de Haig sonaba temblorosa a través del hilo y preguntaba a David si podía regresar en avión inmediatamente para hablar de su posible aceptación del cargo, con el tono preciso que hacía que su conversación normal sonara como si estuviera dictando una carga de negocios. David le contestó que regresaría a Washington lo antes posible, pero que creía que para el país era más conveniente permanecer unos días más en Oriente Medio y acabar su misión. Aunque David se sintiera halagado con la oferta de Haig, no era una novedad que le propusieran aquel cargo. Durante la administración Kennedy ya había estado en las listas de candidatos y Johnson se lo había ofrecido claramente. Pero él no lo había aceptado porque en aquella época no le interesaba interrumpir su ascenso a la cumbre en el Chase con un cargo en el gobierno y además porque su mujer Peggy se oponía tenazmente a vivir en Washington. Dadas las circunstancias económicas provocadas por la crisis del petróleo y la inflación y con el escándalo Watergate emponzoñando la atmósfera en Washington, el cargo era en muchos aspectos menos atractivo aún. Además, no era ningún secreto que el presidente Nixon no le gustaban los Rockefeller. En 1968, en los mentideros washingtonianos, había circulado la historia de la reacción de Nixon durante un viaje a Key Biscayne, cuando un ayudante le propuso a David para el cargo de Hacienda y le recordó que Nelson también figuraba entre las propuestas para secretario de Defensa, añadiendo que con ello habría dos Rockefeller en el gobierno. Nixon hizo una mueca y replicó: ¿Qué demonio? No sé por qué tiene que haber siquiera un Rockefeller. No obstante, mientras regresaba a Estados Unidos en su reactor particular, David estuvo considerando seriamente la oferta. La importancia del cargo, cuando menos, lo hacía tentador. El país necesitaba a alguien de su calibre para restablecer la credibilidad de Washington, y la labor hercúlea que implicaba sanear la economía era un reto adecuado para un Rockefeller. Llegó a Nueva York y a las 11 de la noche de un viernes, a las 9:15 del día siguiente estaba en el despacho de Haig en Washington, tratando de la autoridad que exigía y pidiendo garantías de que le permitieran llevar a cabo una política económica sin interferencias por consideraciones estratégicas dimanantes del asunto Watergate. Aquella noche, cuando estaba dispuesto a aceptar el puesto, asistió a un banquete de Estado sobre Oriente Medio, en el que estaban el secretario de Estado Kissinger y el presidente. Este le saludó y estrechó su mano cordialmente, pero no mencionó para nada el nuevo cargo, ni pronunció palabra alguna instando a David a incorporarse al equipo gubernamental. Algo no funcionaba. Al cabo de unos días volvieron a coincidir los dos y el presidente tampoco mencionó para nada el cargo. David recurrió a sus consejeros para analizar la situación. Quizá fuese un lapsus mental de Nixon, consecuencia del agobio evidente en su rostro gris y demacrado, pero sin el espaldarazo a las claras del presidente. La aceptación del cargo era demasiado peligrosa, dados los riesgos que implicaba. Al día siguiente, David llamó a Haig desde Nueva York y le dijo que declinaba el ofrecimiento. Cuando Haig preguntó los motivos, Rockefeller hizo una pausa y con su habitual tacto diplomático contestó que su decisión se debía al temor que abrigaba de que había mucha gente que implícitamente culpaba a su familia de la crisis energética y por ello iba a resultar imposible desempeñar bien el cargo en aquel momento. Otros habían hecho caso omiso de sus dudas, aceptando el cargo confiadamente, pero David no actuaba así.
Durante los casi 20 años que llevaba trabajando en el Chase, había llegado a ocupar, según decía la revista Finance, un puesto equivalente al de ministro, y era una categoría que no se perdía con el cambio de gobierno en Washington, o si la economía de la nación se hundía en el caos. La decisión reflejaba una realidad esencial de los sistemas de poder vigentes en el país y su propia posición en el esquema. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Estamos ya leyendo las últimas páginas de este capítulo número 3, que es extenso, retomando a David Rockefeller. Los espero en el próximo video. Muchas gracias por escuchar.